Hoy, hermanos, celebramos la fiesta de San Marcos Evangelista, hoy 25 de abril. Y entonces, hermanos, hoy en esta fiesta tan importante, nos leemos la carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, es el capítulo 5, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente. Pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. Hermanos, en el mundo tenemos la sociedad estratificada, clase alta, clase media, clase baja. Dios nos ha creado a todos como iguales, sí, nos ha creado como iguales, pero conforme vamos viviendo, conforme vamos llevando el camino de nuestra vida, acercándonos a Él o alejándonos de Él, ya no nos ve igual. También Dios tiene sus clases, sí las tiene, y lo leemos en los Salmos y lo leemos en esta carta de San Pedro. También Dios tiene su clase alta, su clase media y su clase baja. Hay una élite, los favorecidos de Dios, los favoritos de Dios, la high life, la crema innata de la sociedad para Dios. Y para ellos hay toda clase de bendiciones, toda clase de consideraciones, Dios los ama, Dios los quiere. No son todos, es el grupito de favorecidos de Dios. ¿Quiénes son? Los humildes. Aquí lo dice. No lo digo yo, lo dice la primera carta del apóstol San Pedro. Pues Dios es enemigo de los soberbios, o sea, es como la clase baja de Dios, los que Dios no quiere. En otras partes de la Biblia, en algunos salmos, dice que Dios los ve como basura, como paja que se lleva el viento. La clase baja, la escoria. Pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. Entonces vemos que aquí hay una división entre soberbios y humildes. No, Dios ve a todos los seres humanos como iguales. Dios tiene su clase alta y su clase baja. Y en medio los que ni fu ni fa. Entonces Dios es enemigo de los soberbios, aquí lo dice. Y en cambio a los humildes les concede su gracia. Solo que hay una falsa idea de lo que es ser humilde. ¿Quién es humilde? El que dice, yo no sé nada, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada. ¡Ay, qué humilde! Ese no es humilde. Ese tiene una bajísima autoestima y urgentemente necesita de un psicólogo. Dios no hizo a nadie que no sirva para nada. No existe ese ser humano, ni ha existido, ni existirá. Dios nos hizo a todos los seres humanos semejantes a Él. El humilde es el que reconoce que Dios le ha dado dones, pero que los dones son de Él, de Dios, que a Dios le pertenecen y que si pone a trabajar esos dones, la gloria es para Dios. Vamos a suponer que alguien es el carisma de cantar, bellísimo. Y yo le digo un día, hermano, ¿cómo canta usted bien? No, yo canto feo, soy desafinado. Está mintiendo, está pecando contra el octavo mandamiento porque sí canta bien. Lo correcto es decir, bueno, sí, Dios me dio ese don de poder cantar bien, pero la gloria es para Él. Alguien hace unos maravillosos poemas. Miren, hermano, me contaron que usted ganó el primer premio en el curso de poemas. No, yo quedé en último lugar. Está mintiendo porque sí ganó el premio. Decir, bueno, sí, Dios me dio el don de poder hacer poesía, pero la gloria es de Él. Sí, poner a trabajar nuestros talentos y si hemos tenido éxitos, no podemos negar que los hemos tenido, pero reconocer que ha sido porque Dios nos ha ayudado y que la gloria es de Él. Eso es ser humilde. En cambio, ¿quién es el soberbio? El que piensa que lo puede hacer es por Él mismo, que quiere la gloria para Él. Entonces, soberbio es el que se cree mejor que los demás. Cuidado con la soberbia, hermanos, porque la soberbia básicamente es un pecado de pensamiento. Muy difícil que venga alguien así de viva voz frente a un grupo de gente, les vaya a decir, miren, yo soy más que ustedes. Muy difícil, pero lo puede pensar. ¿Va usted a comer? Yo cocino mejor que él. Yo soy mejor lector que él se confunde y yo no me confundo. Que por el color de mi piel, que porque mi condición económica, que porque tengo estudios universitarios, que por el lugar donde vivo. O sea, este es muy peligroso, es un pecado que puede meterse en nuestra mente sin que nos demos cuenta. Básicamente es un pecado de pensamiento, pensar que somos mejores que los demás.
Solo que cuidado con los pecados de pensamiento. Porque yo los invito, hermanos, a que miren al que tienen a la par, a ver si pueden adivinar lo que está pensando. Pero Dios sí, hermanos. Aquel pensamiento tan secreto que nunca se lo hemos contado a nadie en toda la vida, Dios lo sabe. Lo sabe todo de nosotros. Entonces, ser humildes significa que sí tenemos dones, talentos y los tenemos que poner a trabajar. Porque es nuestra obligación. Pero los éxitos que tengamos no son de nosotros. Son de Dios porque Él nos dio esos dones y la gloria es de Él. Eso es ser humilde. Algo muy importante que también nos dice esta maravillosa primera lectura de San Pedro. Dice, dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Miren qué maravilla, hermanos. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones. Miren que no dice la mayoría de sus preocupaciones. Dice todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Todas. No dice la mayoría, dice todas. O sea, hermanos, nosotros no deberíamos conocer la preocupación, ni el temor, ni la angustia. Si confiáramos de veras en Dios, tenemos que tomar en cuenta todo lo que dice la primera carta de San Pedro. Yo los invito a que la lean, hermanos, especialmente el capítulo 5 que leemos hoy. Estén alerta y no dejen sorprender porque su enemigo, el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar. A cualquiera que se le ponga en el camino y trata de buscarlo. Pero dice, resístanle con firmeza. ¿Con qué firmeza? Con la firmeza de la fe. Ese es el arma que se usa contra esa bestia, ese león rugiente. La firmeza de la fe. Sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo. Ahí es donde queremos llegar. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Yo voy a prepararles un lugar porque ahí donde yo voy a estar, yo quiero que ustedes estén. Y precisamente hoy el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, nos habla de ese momento. Jesús se eleva a los cielos. El Señor Jesús, después de hablarle, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ahí llegó a prepararnos un lugar para que gocemos con Él. Solo que antes de ir, tenemos un trabajo que hacer. Como nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y dice, cuando Jesús se elevó a los cielos, ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Hay trabajo que hacer. Si un día queremos llegar a su gloria, pero hay que trabajar primero. Llevar el Evangelio a todas partes, hermanos. Y miren, este libro, el Almanaque Mundial, este es del año 2026, aquí están las estadísticas de todos los países del mundo. Bueno, es un poco difícil comprarlo, pero si lo piden por Amazon.com, ahí lo van a encontrar. Entonces, es un poco, en Guatemala no lo encontré. Antes lo hacían en español y se vendía en todos los almacenes, ahora ya no lo hacen. Entonces, aquí están las estadísticas de todos los países del mundo, incluyendo la religión. Y hay una gran cantidad de países donde la cantidad de católicos es mínima, no llega ni al 5%. Y es más, hay muchos países que ni siquiera católicos. La cantidad de cristianos en general no llega al 1%, hermanos. Entonces, el Evangelio no ha sido predicado todavía en todo el mundo. Este trabajo que Dios le dejó a la humanidad, de ir a predicar el Evangelio por todas partes, no está terminado. Y a nosotros nos toca ver qué hacemos al respecto, hermanos. Podemos empezar por nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro círculo de amigos, y sí podemos comunicarnos con otras naciones del mundo. Gracias a Dios, hermanos, ahora existe el WhatsApp. Y yo puedo predicarle a alguien que está en Australia, en Argentina, en Sudáfrica, en el mismo día. Entonces, hermanos, tenemos que hablar más de Dios. Yo admiro ese gran santo, Santo Domingo de Guzmán, que decía, nosotros todo el tiempo deberíamos estar hablando o con Dios o de Dios. Y dice, se refiere San Pedro a los sufrimientos que tenemos que tener en este mundo, en su primera carta. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo. Oigan esto. Y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Hermanos, después de estos sufrimientos tan breves, la persona que sufre por enfermedades o por cualquier otro motivo tiene doble razón para predicar la palabra de Dios, porque sus sufrimientos le dan
para dar testimonio, para que digan, ¿cómo es posible que él en medio de tanto sufrimiento tenga fe? Porque aquí dice que vamos a resistir al demonio con la firmeza de la fe. Pero miren cómo sufre y su fe no se viene abajo. Pues si estamos sufriendo, doble razón para que hablemos más de Dios, porque nuestro testimonio va a dar más fuerza a nuestra predicación. Entonces, hermanos, San Marcos es uno de el que escribió el primer evangelio, aunque hay algunos teólogos que dicen que antes hubo un evangelio anterior. Ellos lo dicen, que le ponen el evangelio Q. La letra Q porque es de la palabra Quelle en alemán, que significa fuente. Entonces se cree que antes hubo uso anterior a San Marcos, pero el que conocemos como primer evangelio es el de San Marcos y el más corto también. Entonces, bueno, San Marcos evangelista, ahorita está en el cielo ya. Él nos dio este gran regalo de darnos este evangelio. Y nosotros pues tal vez no vamos a escribir evangelios como él, pero vamos a llevar nuestro testimonio, especialmente si lo hacemos en medio de nuestro sufrimiento, para que la gente vea la fe que tenemos, y la fe, que es un arma poderosísima contra el demonio, también nos va a ayudar a que nuestro testimonio, nuestra prédica sea más fuerte y tenga más influencia. Todos tenemos que hablar de Dios, porque hablar de Dios debe ser una delicia para nuestros labios, no una obligación, debe ser un gusto para hablar de Dios, como fue un gusto para San Marcos escribir este evangelio. Y que todos tengan una muy feliz fiesta de San Marcos Evangelista.